Buenas tardes a todos los amigos de Han Oedo. Gracias por acompañarnos en una nueva ocasión. En este Hangout tenemos la fortuna de contar con dos de las máximas autoridades a nivel de la content curation y a nivel de social media en España y en todo el mundo de habla hispana, como son Javier Guayar y Alfredo Vela. Javier Guayar en su libro destaca el content curation y Alfredo Vela tiene un libro muy interesante que ha salido recientemente, que es el libro de Twitter, que aprovechamos para recomendarles a todos los que estén interesados en este tema. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes. Buenas ¿Qué tal, tardes y Javier? muchas gracias por invitarnos. Vale. Nos acompañan Mercedes Ruiz e Inmaculada Contreras. En algún momento se puede incorporar José Blas García. Y en las redes tenemos a Gorka García y Juan Morata moviendo las redes. Pues nada, vamos a comenzar un poco con este hangout y vamos directos al grano. El tema de la content curation es un tema relativamente nuevo a nivel de Internet, incluso se está fraguando como profesión, se mezcla con otras profesiones a veces, pero aún así todavía hay muchísima gente que no entiende muy bien este término de qué significa, ¿no? Y cuáles serían las principales competencias del content curator. También queremos relacionarlo un poquito con la educación. Javier, ¿nos podrías hablar un poquitito de esto, de la content curation y qué es lo que supone? Bueno, la Content Curation es un sistema, así simplificando, podemos decir que es un sistema de filtrado de contenidos. Un sistema para filtrar y seleccionar contenidos, pero no es cualquier sistema de filtrado de contenidos, es decir, tiene que cumplir una serie de condiciones. Y podríamos decir así rápidamente que algunas de estas condiciones son que se tiene que hacer de manera regular, es decir, no sirve hacerlo de una manera esporádica, sino que tiene que ser de una manera continua, regular, organizada, tiene que ser un proceso con una cierta continuidad. Eso sería una condición. Otra es que debe ser temática, sobre un tema o varios temas. Normalmente se hace en relación a un tema o varios temas. Tiene que estar pensada para alguien, para un público, para una audiencia, para unos usuarios. Y en general, otro cuarto elemento a destacar sería que debe aportar valor. Es decir, este filtrado de contenidos, el resultado de este filtrado de contenidos debe aportar alguna cosa más, ¿no? Esto, con todo este conjunto de características y añadiendo a esto también que estamos hablando de información digital, o sea, estamos hablando de información en las redes, esto vendría a ser lo que se está denominando curación de contenidos. Añadir que es una cosa reciente, que es una técnica o una especialidad o una denominación reciente. La primera referencia que existe con esta denominación es del año 2009, que es un artículo de Rohit Bhargava. Entonces, a partir de ahí del mundo del marketing, entonces a partir de ahí se extiende esta especialidad y se va extendiendo en diferentes ámbitos, ¿no? Y esto un poco sería lo que podemos llamar curación de contenidos. Y un poco la segunda parte era cuáles Sí. eran las características de las competencias de un content curator. Bueno, un Content Curator, yo tal como lo veo, debe tener como dos grupos de competencias básicas y luego le añadiríamos otras cosas. Los dos grupos de competencias básicas son, por una parte, de gestión de información, es decir, tiene que saber buscar y filtrar información, gestionar información, por una parte, y por otra parte, pues también debe saber comunicarla, debe tener habilidades de comunicación. Yo lo veo como una mezcla de eso, de gestión de información y de comunicación. Y luego, pues, también dependerá del ámbito en el que se desarrolle, porque la content curation pues, puede estar en el ámbito pues, más de marketing, o más de periodismo, o más pues, de marca personal, o de educación, como es el caso que hablamos hoy, pues también debe saber un poco las especificidades de ese ámbito concreto. Y también añadiría que es importante que la persona que sea content curator le guste, más que le guste, yo diría que sea entusiasta del mundo del social media y del mundo de las nuevas herramientas que van apareciendo continuamente, porque un buen content curator debe estar al día también de las principales herramientas o las principales técnicas para moverse en el mundo de la información digital y en las redes. Sí, Yo creo que eso sería un poco el Pues resumen. le pasamos a Inma. Adelante, Inma. Vale, perdón. Vale, siguiente
para Alfredo, y era un poco en relación a que vivimos en un mundo también en el que la información es excesiva, tanto en cantidad como en calidad, y muchas veces tenemos pues eso, una información que es rápidamente desechable, es como material fungible y que se queda obsoleto en muy poco tiempo. Entonces, ¿qué importancia consideras tú que adquiere la content curation en este orden de cosas? Bueno, pues la importancia evidentemente es primordial, es decir, si tenemos contenidos de muchos tipos, por muchos formatos, en muchos canales, contenidos muy repetidos, contenidos, digamos, cuya obsolescencia puede ser lenta, pero muchos de ellos la obsolescencia rápida. La curación de contenido es la herramienta que todos vamos a necesitar desde el punto de vista de lograr recoger, filtrar, organizar y dar valor a nuestro contenido. De hecho, sin curación de contenidos, hoy en día la mayoría de las empresas no podrían trabajar en sus redes sociales. Antes nos hablaban del tema del marketing. Hoy la mayoría de las empresas, el contenido que divulgan en sus redes sociales es una parte propia y una parte curada. La mayoría de los expertos dicen que la parte propia puede ser el 20%, la parte curada el 80%. Claro, estamos hablando de un volumen de contenido muy grande. Lo que hay que tener claro siempre es lo que buscamos. Es decir, como decía Javier antes, yo lo que no puedo hacer es buscar todo de todo. No, tengo que centrarme en algo muy concreto, utilizar las herramientas adecuadas y crear una sistemática que me permita, tardando lo menos posible, encontrar el mejor contenido, evitar las repeticiones y luego pues, poner en valor el contenido a la hora de trabajar, tanto en educación como pueda ser en marketing o como pueda ser para hacer investigación. La verdad es que sin curación de contenido y las redes sociales serían bastante complicadas de manejar. Si os parece, hacemos un rebote ahora a Javier. Y a mí me gustaría preguntarle a Javier algo en plan amplio de adulto, pero también quizás para los nuevos chavales, ¿no? Las nuevas generaciones, no tanto muy mayores como un sexto de primaria o algo así, que serían las fases de la curación de contenidos. De alguna manera acabamos de hacer la famosa reválida de sexto en la Comunidad de Madrid y ha sido curioso porque en todas las pruebas planteaban cosas de redes sociales o interface y en las aulas yo no lo veo. Entonces, ¿qué tendríamos que repensar todos como sociedad, como tribu que educa, en esa fase de curación de contenidos? ¿Qué crees que tendríamos que empezar a tener más en cuenta? Bueno, las competencias básicas del curador de contenidos se tienen que extender, ¿no? Se tiene que extender a todos los niveles, ¿no? Y tú estás hablando del ámbito de la educación, se tienen que extender a los chavales. De hecho, yo creo que la curación de contenidos encaja perfectamente con las necesidades del alumnado de hoy día, el alumnado del siglo XXI, ¿no? Entonces, entender bien las fases y aprender a desenvolverse bien en cada una de estas fases, yo creo que es básico. Me preguntabas en concreto por las fases, ¿no? Bueno, es un proceso en fases sucesivas y entonces depende de los profesionales o depende de los autores, te pueden hablar de un número determinado de fases. Yo suelo hablar de 4. Nosotros, Javier Leiva y yo, en nuestro libro, hablamos de 4 fases, pero es una metodología concreta que como te digo, en otros casos puede ser 3, 5, depende de cómo agrupes o cómo desenvuelvas cada una de estas fases. Nosotros en nuestro libro, por ejemplo, analizamos varios métodos de curación de contenidos. Algunos son muy pormenorizados, con muchas subfases, otros tienen 3 fases, por ejemplo, y los comparamos en un cuadro, es decir, que más o menos bien todos coinciden. Bueno, por decir un poco, nuestro método se basa en 4 etapas. La primera etapa es la etapa de búsqueda de información, nosotros también por los términos en inglés la llamamos las 4 S's. La primera etapa sería la etapa de search, la etapa de búsqueda de información. La segunda etapa es la etapa de selección de información, de select. La tercera etapa es en la que se aplica valor, se añade valor, se pone en valor la información seleccionada, que nosotros la llamamos caracterización de contenidos o en inglés sense making. Por último, es la fase de difusión, la fase de share, en la cual se da a conocer aquel contenido que se ha curado a nuestro público, a nuestra audiencia, a nuestros usuarios. Esas serían un poco las 4 fases. Las 2 primeras están muy relacionadas entre sí y las 2 últimas también a su vez están muy relacionadas entre sí. Bueno, podríamos hablar si quieres con más detalle de alguna de ellas, si quieres, o lo dejamos más adelante o como queráis.
yo creo que ahí, para rematar un poco la idea que hemos dicho del futuro, ¿cómo ves sobre todo las dos últimas, ¿no? Que es donde yo creo que no trabajamos tanto con el chaval que está formándose ahora? Ese añadir valor y esa difusión. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece que habría que hacer en esa parte final de las dos frases? Bueno, la parte de añadir valor es la más difícil de todas, a mi juicio, la parte más difícil. Sin quitar valor al resto. Y aquí hay varios niveles. Se puede hacer de una manera más elemental, se puede añadir mucho valor trabajando mucho, dando un toque personal, ¿no? Muy elaborado, ¿no? Lo que hay que enseñar, yo creo, en vuestra parte como docentes, un poco enfocándolo a vuestro ámbito, ¿no? O al ámbito de la educación general. Yo también me pongo también en esto como profesor, en este caso universitario, ¿no? Enseñar a los alumnos a tener su propia voz, es una cosa que suelo decir, ¿no? A los estudiantes y a los curadores, de tener su propio estilo, su propia voz, de que tengan un estilo reconocible, ¿no? Que puede ser más elaborado o menos elaborado, ¿no? Pero que sea personal, que tengan ese estilo, ¿no? Y en cuanto a la difusión de contenidos, que era la otra cuestión que me comentabas, bien, vivimos ahora mismo en un mundo plagado de redes sociales y de inputs y de outputs, ¿no? Entonces yo creo que también es importante para cada uno de nosotros elegir nuestras redes, elegir cuáles son aquellas que son más apropiadas a nuestros intereses, a nuestros objetivos, o bien como aprendizaje, o bien para difundir los contenidos que nos interesa difundir, etcétera, ¿no? No podemos estar todos en todas las redes, entonces también es ver cuáles son las que se ajustan más a aquello que nos interesa. Pues rebotamos, Jesús, te toca. Más. Estaremos a hablar por aquí. Hola, buenas tardes, que me escucháis, ¿verdad? ¿Bien? Sí. Vale, pues la verdad es que estaba escuchándoos atentamente en esta última intervención en el sentido de enseñar a los jóvenes su propia voz. Yo, como bien sabéis, soy docente y me interesa mucho esta última parte, ¿no? del añadir valor y el generar ese valor añadido que creo que tiene que ser la creación. Sin embargo, lo que estamos viendo es que seguramente la curación de contenidos se dirige mucho a quedarse en manos de máquinas, ¿no? El Big Data, la inteligencia artificial, ¿hasta qué punto eso va a ser capaz de sustituir o las máquinas son capaces de añadir ese valor que estamos pidiendo como elemento clave de la curación de contenidos? Bueno, la verdad es que las máquinas nos han ayudado mucho, nos van a ayudar mucho más, van a cambiar de manera brutal el mercado laboral, el mercado educativo y demás, lo veremos en los próximos años, no tardando mucho, muy poquitos años. Pero con respecto al tema de las búsquedas, el Big Data lo llevamos utilizando hace mucho tiempo, lo que pasa es que no le dábamos ese nombre, pasa un poco como con el Content Curator, que lo hacíamos, pero no sabíamos ni que se llamaba así, ¿no? Para mí, Google es Big Data, es el ejemplo de Big Data más grande que podemos encontrarnos. Es decir, cuando queremos buscar algo, ¿dónde nos vamos? A Google. Y Google lo que hace es hacernos más rápida la búsqueda. Él ha encontrado toda la información, la ha ido incorporando a sus bases de datos y nosotros lo que hacemos es utilizarla. ¿Qué ocurre? En la actualidad, yo en el tema de las búsquedas estoy cada vez buscando menos en Google y cada vez buscando otras cosas en otros sitios directamente. Por ejemplo, yo busco mucha información en Twitter. Es decir, en el caso de las infografías para mi blog, a mí no se me ocurre buscarlas en Google. ¿Por qué razón? Pues simplemente porque Google me da el contenido mucho más mezclado, me da contenido fresco, mezclado con contenido antiguo, con lo cual me cuesta mucho desbrozarlo, es decir, incluso automatizando procesos y demás, tardo muchísimo. Sin embargo, cuando yo quiero buscar contenido, por ejemplo, en tema de infografías, que ya sabéis que me gustan mucho para mi blog o para formación y demás, lo que hago es directamente me voy a Twitter. Yo estoy constantemente monitorizando el hashtag infografía. Puedo, en función de lo que necesite, utilizar algún otro hashtag en las búsquedas. Y la búsqueda, por ejemplo, en Twitter es excepcional. Igual que la búsqueda en Google es muy buena, pero para esto a mí no me sirve, yo me voy a buscar contenido a Twitter. Pero lo mismo hago con otras redes. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera buscar en Parla un programador PHP, no se me ocurre ponerlo en Google, y en Twitter difícilmente. Yo me iría a LinkedIn. Es decir, yo quiero buscar qué programadores tenemos en PHP en la localidad de Parla, que además hayan hecho o hayan realizado cosas relacionadas con el mundo de la salud, pues lo que voy a hacer es hacerlo directamente
en LinkedIn. Y luego, con respecto a la automatización, no sé si conocéis el informe, el estudio que hizo el Banco de Inglaterra sobre el proceso de automatización de muchos trabajos. Os puedo decir que, según ese informe, la profesión que más se va a automatizar es la profesión de los call centers, la gente de los teleoperadores. Del 99% de los teleoperadores en menos de 10 años van a desaparecer. Es decir, eso hay un proceso de automatización total. Y luego, curiosamente, por ejemplo, en el top 10, no recuerdo con qué porcentaje, pero creo que era cerca del 40%, los redactores de medios, de periodistas y demás, van a ser sustituidos por máquinas. Y van a ser sustituidos por máquinas que lo que hagan es el proceso completo, las 4 etapas que nos contaba Javier antes del Content Curator. Es decir, de encontrar, filtrar, seleccionar y luego dar valor. Y eso es un estudio del Banco de Inglaterra relativamente reciente y a muy pocos años vista. Es decir, sí va a haber una parte que nos van a sustituir las máquinas, pero va a haber otra parte que vamos a seguir haciendo nosotros, pero cambiando de canales, no solo Google en las búsquedas, sino otros canales alternativos. Bien. Bueno, sobre esto si me dejas también comentar un poco sobre el tema de las máquinas y los humanos y los algoritmos. Y bueno, yo creo que, a ver, vivimos en la época del Big Data, es evidente, pero no, o sea, no es una novedad la importancia que tienen los algoritmos, ¿no?, en la gestión de la información, ¿no?, desde Google, ¿no? Es decir, entonces, pero sí que creo que es importante destacar que la curación de contenidos como tal, o al menos el espíritu con el que nace con la idea de reivindicar la importancia del papel humano en esto, de la aportación de valor de las personas. Ya sabemos la importancia que tienen las máquinas para automatizar procesos y las máquinas son necesarias en el trabajo de curado de contenidos. Es importante utilizar bien la tecnología, pero es importante también tener en cuenta, al menos como idea, que la curación de contenidos es humana, ¿no? Que la parte, el criterio del curador es importante, ¿no? O sea, tiene que haber una parte hecha por una persona en la curación de contenidos. Si la hacen totalmente las máquinas y es totalmente automatizado, yo creo que hablaríamos de agregación de contenidos, no de curación de contenidos, ¿no? Hablaríamos de agregadores o de agregación. Ahí se parece. Sí. Es un poco por ahí, aunque digamos en eso también hay debate, pero bueno, en principio el espíritu original del manifiesto de Vargava, del creador del Content Curator, hablaba de que los algoritmos, digamos, no serían necesarios, no son por sí solos suficientes para satisfacer todas las necesidades de información que tiene la gente y que hace falta también el criterio humano. Y ahí es donde entra en papel el juego del Content Curator, ¿no? En el futuro o en el presente ya yo creo que la clave es la combinación de criterio humano más automatización, la combinación de ambas cosas, ¿no? Si te parece, Jesús, dejamos ahí lanzar una pregunta que vale para redes y luego para que terminen ellos al final, que es la parte que normalmente no hacemos cuando analizamos algoritmos y vemos toda esta parte, que es qué pasa con los valores que sustentan esa búsqueda. Y ahí es donde entraríamos si el algoritmo, la parte humana, si la máquina quita trabajo al humano, el humano aporta otro tipo de trabajo, ¿qué pasaría? Si os parece, la dejamos ahí lanzada, porque me parece que has puesto el dedo en un sitio muy interesante para la educación y toda esta parte, y volvemos al ritmo que teníamos de preguntas. ¿Os parece? Bien, perfecto. Vamos a ver, Javier, en este mare magnum de datos en el que nos movemos, inundados, infoxicados totalmente, ¿cómo podemos llegar a filtrar contenidos de una manera que sea acertada? Y cómo la curación, y si podíamos hablar de curación de contenido si no agregamos valor a las cosas que encontremos en la red, ¿no? Bien, ¿cómo podemos filtrar contenidos de manera adecuada? Dices, bueno, utilizando diversas metodologías para filtrar contenidos y diversidad de fuentes. Yo normalmente suelo recomendar como el uso complementario de 3 sistemas de monitorización, ¿no?
entendiendo una curación de contenidos que sea sobre información de actualidad, información del momento, información viva, que se está produciendo en estos momentos. Pues también, si hablamos de curaciones de contenidos por ejemplo, de información histórica o de información, eso sería otra cosa, ¿no? Pero hablamos un poco del contexto más habitual, de información del día a día. Yo normalmente suelo recomendar como 3 sistemas de búsqueda complementarios, 3 sistemas de monitorización complementarios. Por una parte, las alertas, pues sistemas de alertas que hay gratuitos y sistemas comerciales de pago, pero gratuitos y digamos al alcance de todo el mundo, pues Google Alertas o Talkwalker Alertas, por ejemplo. Sistemas basados en monitorización de RSS, un lector de RSS, que hay muchos, bueno, hay varios, quizás el más utilizado es Feedly, es el que habitualmente utiliza es Feedly. Y luego lo que sería monitorización directa en redes sociales, que antes Alfredo ha comentado la importancia, por ejemplo, de Twitter, ¿no? Pues yo también me parece fundamental el tener una escucha activa, ¿no? de las redes sociales. Entonces, una monitorización utilizando herramientas como TweetDeck o como Hootsuite, en el cual tienes en cada columna de tu TweetDeck o de tu Hootsuite, que supongo que la mayoría de nuestros seguidores las conocen, sino decirles que son herramientas para monitorizar redes sociales que permiten, que dividen la pantalla por columnas y que en cada columna puedes tener una búsqueda diferente, un hashtag, una lista de Twitter, un perfil en concreto y entonces, por tanto, permite que no se te escape nada de lo que te interesa. Entonces, la combinación de estos 3 elementos que he comentado suelen ser suficientes para digamos, estar al día y que no se te escape nada relevante de lo que te interesa curar, del tema el cual tú sigues y el cual quieres hacer curación de contenidos. Por tanto, variedad de fuentes y una utilización complementaria de diversos sistemas. Eso era la primera pregunta, yo diría por aquí. Y la segunda que me hacías creo que era el tema de añadir valor, ¿no? Si se puede considerar curación. Sí, bueno, un poco ya lo comentaba antes. Yo creo que el curador tiene que aportar algo de valor. Algo. Que aquí se puede decir que hay como varios niveles o varios estilos. No es lo mismo curar contenidos escribiendo artículos en un blog, o sea, un post de un blog o un artículo periodístico, por ejemplo, que ahí te permite, por tanto, aportar mucho más valor o tienes muchísima más flexibilidad para aportar mucho más contenido. Al otro extremo, curar contenido directamente en Twitter, ¿no? La curación en tiempo real, que entonces ahí pues está más limitada, tiene una serie de características más determinadas. Y en medio, pues no es lo mismo pues trabajar con Pinterest que con Paper.li, por ejemplo. O sea, cada herramienta un poco te permite aportar más o menos valor. Pero yo creo que en cualquier caso, con cualquier herramienta que utilices de curación de contenidos, tiene que haber algo tuyo. Un poco lo que decía antes, la voz del curator, el estilo del curator se tiene que ver, ya sea en Twitter o ya sea en un blog o ya sea en un Paper.li, pero se tiene que ver algo de estilo propio. Y esa es la clave del buen curador de contenidos. Si no, no deja de ser una colección de contenidos, digamos, una colección, más o menos, una más de las muchas que hay corriendo por las redes sociales. Y de hecho, contenido hay muchísimo en la red y lo que nos importa o que lo que interesa es diferenciarnos, no añadir más ruido, sino crear valor. Sí, Inma. Pero es que de verdad se había ido y me he despistado. Estábamos en este orden de cosas de lo que estamos comentando. ¿Qué características aprecia, mejor dicho, en Twitter para ser usada como una herramienta de curación de contenido? Has comentado la utilización de hashtags, pero ¿se te ocurre alguna cosa más o algún aporte que te resulte especialmente relevante y que los educadores podamos utilizar? Porque claro, muchas veces los educadores olvidamos el hecho de que la monitorización, como tú comentabas, es una parte importante de este filtrado, pero eso no se suele, más allá de escupitear contenidos y poco más, mucha gente no entiende que esa monitorización es necesaria. Cuéntanos. Sí, Alfredo. ¿Sabes un poquillo de eso? Sí, con respecto a utilizar Twitter como una herramienta de curación de contenido,
La verdad es que yo la utilizo a diario, ya comentaba antes en alguna de las preguntas anteriores, que yo utilizo mucho los hashtags para seleccionar el contenido que necesito. Sobre todo lo que me aporta es, como comentaba también anteriormente, lo que es frescura de contenido. Con respecto a cómo automatizar y cómo crear, digamos, herramientas de curación de contenido internas dentro del propio Twitter, bueno, pues por ejemplo, una herramienta muy buena son las listas. Es decir, si yo voy a trabajar 3, 4 temas para seleccionar, para encontrar contenidos, pues lo lógico es que me haga listas agregando las diferentes cuentas que publican habitualmente ese tipo de contenidos. Luego, una de las cosas que me gusta y que parece que lo querían estropear es en Twitter el tema del orden cronológico. Cuando tú encuentras contenidos, bien sea en una lista, utilizando un hashtag o haciendo una búsqueda avanzada o lo que se quiera hacer en Twitter y que te aparezcan en orden cronológico, a mí me parece vital, que es la pega que yo le achaco muchas veces a Google, que Google me lo da todo mezclado, me pone contenido de hace 2 años, tengo que utilizar los diferentes filtros que tiene la propia herramienta y, sin embargo, en la búsqueda natural en Twitter y en las listas que hagas o en la visualización de hashtags, el contenido es fresco y, además, el contenido está organizado cronológicamente. Porque, claro, normalmente hablábamos de obsolescencia. Muchos contenidos de los que utilizo yo en temas de social media, marketing y demás, son obsoletos de un día para otro, o sea, es decir, que ya o de horas incluso, porque las cosas cambian muy rápidamente. Entonces, me parece que el tema de utilizar listas o utilizar hashtags y el orden cronológico lo convierte en una herramienta apoyada por los humanos, evidentemente, porque no es una automatización de contenido, sino que es un trabajo que tú haces, pero que a mí me ahorra mucho tiempo. De hecho, yo os comentaba, he abandonado hacer muchas búsquedas en Google a favor de Twitter, porque me parece una herramienta espectacular. Sí, vamos a ver, Javier, quería preguntarte un poco, parece mentira, ¿no?, que en 140 caracteres, como comentas tú en tus trabajos, se puede hacer curación de contenidos, ¿no? Un poco, ¿qué características debe tener un tweet para que se pueda ser considerado curación de contenido? Bueno, un tweet, como cualquier otra herramienta que se utilice para curación de contenidos, como he dicho, desde el blog o el artículo que es la más elaborada, igual a un tweet que igual es la más escueta, debe cumplir esas 2 características que ya en la propia expresión curación de contenidos vienen, curación y contenidos. Por tanto, tiene que tener 2 cosas, curación y contenidos, ¿no? Por una parte, tiene que haber un contenido, es decir, ese tweet debe ofrecer un contenido, que eso puede ser un enlace a un documento, que puede ser un artículo, un post, una infografía, una fotografía, un vídeo, etcétera. Un enlace, aunque también originalmente con Twitter era así, pero ahora también, además del enlace, puede ser en sí una fotografía o un vídeo, ¿no? Se puede subir directamente, ¿no? Es decir, por una parte tiene que haber un contenido y por otra parte tiene que haber la curación de ese contenido. Y la curación de ese contenido es aquello que escribe el curator en relación a ese contenido y que puede ser muy elemental o muy sencillo o muy elaborado, ¿no? Yo tengo un post en el blog Los Content Curators en que elaboro con 4 técnicas para curar contenidos en Twitter, ¿no? Desde la más sencilla, que es el abstracting, me baso en Power and Expand, que es uno de los, digamos, profesionales y también teóricos más de la curación de contenidos así más interesantes, y adapto un poco sus técnicas a Twitter. Entonces, comento estas 4. Abstracting sería la más sencilla, que sería poco más que el título del tweet, añadiendo un poquito más o copiando prácticamente lo mismo. Eso sería la más sencilla, la más elemental, eso sería el abstracting. Retitling, es decir, retitular, darle un título nuevo, darle un título más personal, más dirigido a tu audiencia, a tus usuarios. Eso sería la segunda técnica. La tercera, que sería la más utilizada o la que se puede o permite más juego, es el summarizing, que es el resumen o el comentario de ese contenido, que aquí pues incluye pues es un comentario más personal o no, también depende del estilo del curator, lo que decía antes de la voz personal. Aquí incluye también la utilización de hashtags, por ejemplo. Y la cuarta técnica sería el quoting, que es
el extracto, eso sería para contenidos textuales, el extracto de una cita, de una frase, de ese artículo o de ese post que se quiere presentar, ¿no? Desde más sencilla a más elaborada, pero debe haber algún comentario, alguna cosa, ¿no?, que aporte el curador. Por tanto, tiene que combinar esas dos cosas, ¿no? Y de hecho, se puede hacer buena curación de contenidos en Twitter, digamos. Se puede hacer si se sigue de una manera más o menos rigurosa o más o menos regular una serie de un estilo propio, para alcanzar ese estilo propio que decía antes, ¿no?, utilizando una o más de esas técnicas, ¿no? Yo creo que un poco la idea iría por ahí. Sí, Blas. Vale, Blas está un poco caído, parece. Mercedes, ¿continúas tú? Perdona, ya estoy. Ya está, vale. Estoy aquí ya con vosotros, ¿verdad? Venga, vale, digo que le decía a Alfredo que uno de los elementos que más valor tienen y que más popularidad tienen últimamente en la red es el de infografías, ¿no? Y nos preguntamos mucho, que le seguimos en este tema, cuáles son las características que tiene que tener una infografía para que se considere que tienen un contenido curado verdaderamente interesante, ya que es principalmente el medio en el que tú más te desenvuelves. Sí, el tema de las infografías, la verdad es que está funcionando muy bien en Internet. Tienen un éxito notable. Yo cuando empecé a utilizar infografías, lo hice porque me gustaban como forma de comunicación. Empecé a poner alguna en mi blog, vi que tenían picos de tráfico y dije, bueno, pues voy a ver, empecé a meter más y al final me di cuenta de que era un elemento que a la gente le gustaba. Básicamente, y además muy relacionado con la educación, porque lo que hacen es transmitir una información curada, es decir, el que ha hecho la infografía ha tenido que documentarse, ha tenido que buscar, ha tenido que encontrar recursos, ha tenido que filtrar la información y le ha dado valor creando la infografía. Y eso es una de las cosas que gusta tener en cuenta hoy, que la gente no nos va a dedicar, si yo le pongo un artículo de 20.000 palabras, salvo que sea una investigación científica que le pueda interesar a alguien, no me va a dedicar tanto tiempo. Nadie va a leerse 20.000 palabras. Me van a dedicar a lo sumo 2-3 minutos a mirarme algo en Internet. Evidentemente, para una clase puede ser un poco diferente. Entonces, la gracia y el valor de la infografía es que, digamos, todo el trabajo que se ha hecho en las etapas previas de la curación de contenido se le ha agregado valor, digamos, organizando esa información de una manera visualmente atractiva y que es muy fácil de consumir, de ahí el gran éxito de las infografías. Yo empecé a lo tonto haciendo infografías, las primeras me daría vergüenza hablar de ellas ahora porque me quedaron muy mal, y ahora en la actualidad me piden infografías para empresas, me piden muchas infografías y vendo infografía, y no fue una cosa que me planteara, y evidentemente para poder crear una infografía hay que tener unas etapas previas de curación de contenido muy, muy importantes. Sí, Inma. Un segundo, que me habéis pillado fuera de juego total. Vamos a ver. ¿Consideráis que, porque yo creo que esto, en principio para Javier, pero yo creo que lo podríais contestar los dos perfectamente, porque de una manera u otra lo estáis comentando, digamos. ¿Consideráis que la curación es una capacidad que debamos desarrollar? ¿De qué manera? No te oigo bien, perdona. Se está oyendo mal, espérate un momento. A ver, repito yo un poquito la pregunta. ¿Creen que la curación de contenido, Javier, y después lo puede comentar también Alfredo, si la curación de contenido es una capacidad fundamental a desarrollar por parte de los docentes actuales? Por parte de los docentes, sí. Bueno, antes he comentado que la curación de contenidos encaja perfectamente, yo creo, con las necesidades de los alumnos en la actualidad, ¿no? Por lo tanto, o sea, encaja con las necesidades de la educación del siglo XXI, en esta plena época de las redes sociales. En ese sentido, el docente, el profesor, cada vez es menos aquella persona que lo sabe todo, sí, y cada vez es más aquella persona
que ayuda a encontrar las cosas, que facilita las cosas, que selecciona las cosas, que filtra los contenidos, que filtra los recursos de información, ¿no? Que facilita, que media, ¿no? Entonces, en ese sentido, el curador de contenidos, la curación de contenidos, digamos, sería una de las funciones del docente. El docente debe ser curador de contenidos, debe ayudar a sus alumnos a facilitar, debe filtrar aquellos recursos que necesitan en su proceso de aprendizaje. Y yo diría que además en dos sentidos, es decir, por una parte, él debe ser curador de contenidos de las asignaturas, de los temas que trabaja, ¿no? Debe filtrar los contenidos para sus alumnos, por una parte, y luego, por otra parte, debe enseñar a los alumnos a ser curadores de contenidos ellos mismos, ¿no? Debe enseñar a ellos a que ellos sepan también seleccionar y filtrar información. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Javier y de hecho es lo que tenía pensado decir, es decir, que además de que el profesor debe ser el curador de contenidos, en la actualidad, y si ya nos vamos a modelos tipo Flipped Classroom y cosas de ese tipo, lo que hay que hacer es inculcar a los alumnos el espíritu de la curación de contenidos, acostumbrarles a curar contenidos porque lo van a tener que hacer durante toda su vida estudiantil y durante toda la vida profesional, o por lo menos si no cambian las tecnologías que tenemos en la actualidad. Yo soy profesor de profesores de universidad, yo doy clase a profesores de universidad, y encuentro ahí una pequeña laguna, es decir, las bases tecnológicas de un elevado porcentaje de profesores universitarios me parecen en la actualidad insuficientes para poder, digamos, desarrollar la capacidad de curación de contenido. Les faltan bases tan simples como hacer, digamos, búsquedas en diferentes medios, conocimiento de medios sociales, herramientas de automatización y demás. Y claro, a estas etapas ya de curación de contenido, que ya son unas etapas complejas, es muy difícil llegar si no tenemos las bases previas. No sé qué opinaréis, pero vamos, ya digo, yo doy formación a profesores de universidad y a veces me encuentro con que sus bases son bastante escasas en general. Si te parece, Jesús, me gustaría hacer un poquito de Pepito Grillo en este momento que han dejado. Y vamos a meter la parte cercana. ¿Ven? Ya hemos visto los profesores de universidad, los profesores que estamos en otras etapas del sistema educativo, pero tanto Alfredo como Javier en vuestro entorno más próximo, es decir, si tenéis hijos, primos, sobrinos, niños cercanos, ¿qué veis? ¿Qué notáis con los padres de la gente con la que te tomas esa cerveza el fin de semana o esa familia cercana? ¿Hay algún mínimo atisbo de que se esté haciendo algo en familia y en el entorno cercano, que te digan en el colegio tal donde yo me relaciono, ves algo que se esté moviendo en esa parte? ¿Lo veis alguno de los dos? Claro, me cuesta contestar esa pregunta desde mi entorno, es muy difícil. No, yo te puedo... Claro, el entorno que me es más cercano a comentarte esto, claro, es el entorno, por una parte, del profesional, claro, que es con el entorno que me muevo de formación o de profesionales de social media, por una parte, y luego el entorno de alumnos, pero a nivel de universitario, que como profesor de universidad, chavales de 18 años para arriba, ¿no? Ajá. Hombre, sí que a nivel de tecnología, un poco enlazando también con lo que decía Alfredo, claro, hay un tema que es evidente, que la tecnología va avanzando continuamente y que obliga a dar un salto continuo adelante a todo el mundo, y cuanta más implicado estés con el manejo de información, pues más, ¿no? Igual hay profesiones o oficios en los que esto no sea tan claro, pero cada vez menos. En el caso, digamos, nuestro, tanto en social media como en lo que es educación y en el entorno que yo me muevo, educación universitaria, hay que saber manejarse con la gestión de información. Entonces, esto ha producido un cambio radical y además aceleradísimo en los últimos años. Entonces, bueno, los chavales de 18 años para arriba, ¿qué pasa? Ya vienen, digamos, con el hábito digital, pues son digitales, lo cual no quiere decir que sepan manejar bien las herramientas, claro, no quiere decir, porque muchas veces hacen un uso muy elemental, muy básico, muy simple,
de las herramientas o básicamente utilizan pocas, utilizan Google, Facebook o sea, un poco lo más básico, ¿no? Pero digamos, tienen ese hábito digital, ¿no? Por otra parte, a nivel de los adultos, lo que decía Alfredo, bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay personas que les cuesta más coger el carro, ¿no? Digamos, en el entorno en el que yo estoy normalmente no es así, yo estoy más en áreas de información y documentación y de comunicación que en general los docentes suelen estar bastante al día, porque yo no sé si en otros entornos, me imagino más de humanidades o quizás pase más esto que decía Alfredo, ¿no? Hay por otra parte ese salto, pero en cualquier caso hay una cuestión básica que es que hay que estar continuamente al día, hay que estar continuamente formándose, porque lo que decía al principio de que el social media no para y que aparecen herramientas continuas, ahora están apareciendo, por ejemplo, estas redes sociales de contenido efímero, ¿no? Snapchat, Periscope, que también suponen una visión diferente, ¿no? de lo que es o pueden suponer una visión diferente de lo que son muchas redes sociales porque se basan en la inmediatez, en el streaming, en el directo y no tanto en el guardar y recuperar los contenidos. Bueno, pues esto es un salto nuevo. Esto todavía, digamos, los chavales lo pueden usar a diario sin pensarlo mucho, pero muchos docentes y profesores todavía no han asimilado cómo integrar esto, y esto es lo que viene, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, digamos, es un mundo complejo y difícil, ¿no? Entonces, dentro de cada ámbito en el que nos envolvemos cada uno de nosotros, lo vemos, ¿no? Y yo creo que es importante tener una mente abierta, un espíritu abierto y querer estar al día, porque de hecho la información no para y las novedades no paran. ¿Y tú, Alfredo, que te mueves en muchos campos, cómo lo ves? Tengo ¿Cómo hablan una los hija padres y la gente? Tengo una hija de 14 años que está en tercero de la ESO y la verdad es que veo, digamos, problemas. Es decir, los muchachos, la gente joven, menores de universitarios, utilizan muchísimo la tecnología. Ahora un chaval a los 9 años ya tiene un smartphone y lo utiliza perfectamente. Un niño de 2 años está jugando con el smartphone o con la tablet de su padre. Pero yo veo ahí, digamos, varios problemas. Primero, los alumnos son digitales, los formadores son analógicos y algunos muy analógicos. Dos, el sistema educativo que tenemos en la actualidad no ha sido capaz de integrar, digamos, las tecnologías de la información en los procesos educativos. ¿Por qué razón? Porque, digamos, si se siguen utilizando contenidos del siglo XIX, metodologías del siglo XIX, va a ser muy complicado integrar, para desarrollar esas metodologías, herramientas digitales del siglo XXI. Entonces, yo veo un desfase muy serio entre la tecnología que tenemos en nuestras manos, que utilizan nuestros hijos a diario, y lo que luego se encuentran en el colegio e incluso en la universidad. Y yo creo que eso hay que arreglarlo. Yo soy bastante crítico con el sistema educativo en general. Yo tengo la sensación de que no nos estamos adaptando, que tenemos un problema muy serio y que, bueno, como en los estudios últimos que se han realizado, dicen que el 80% de los muchachos que están haciendo ahora eso van a trabajar en profesiones que no existen. Y aquí las dos matrículas mayores siguen siendo Derecho y Económicas, que según el Foro de Davos son de las dos profesiones que más van a caer con el tiempo. Yo creo que no estamos haciéndolo bien, es decir, yo creo que hay muchas competencias que no estamos desarrollando, que tienen mucha relación con la tecnología. Tenemos la tecnología, pero no la estamos aprovechando desde el punto de vista educativo. No sé qué opináis. Sí. Blas. Sí, seguramente estamos totalmente de acuerdo con esto. Pero fijaros que yo creo que lo importante sería ver de qué manera podríamos desde infantil, es decir, la curación de contenidos es una cuestión para mayores, o podemos empezar a hacerla en etapas mucho más básicas, desde primaria, enseñar esa idea de lo que es curación de contenidos con las 4 fases que habéis comentado, empezando a utilizar herramientas poquito a poco, pero lo podemos empezar a hacer en físico. Se pueden curar contenidos desde varias informaciones que tenemos en físico para crear un nuevo contenido de valor que se puede difundir, aunque sea en el ámbito de la clase. Quizá que a partir de esas cuestiones más básicas podríamos después llegar a entender cuál es la función de la curación de contenidos en el ámbito digital, ¿no? En fin, yo un poco quería hacer este pequeño aporte pues para complementar quizá también mi visión de este tema que acabamos de comentar.
Sí, Javier. Sí, yo creo que las fases son aplicables también en cierta medida en físico, como decías, el aprender a buscar, seleccionar y a añadir valor, ¿no? Y después compartirlo, ¿no? Se puede hacer en físico también, ¿no? Y son habilidades que se pueden empezar a trabajar a diferentes edades. Claro, yo no soy especialista y no sé a partir de qué cierta edad, ¿no? En infantil se puede empezar a trabajar eso, pero yo creo que sí, que se puede empezar a trabajar al nivel que cada edad lo requiere, ¿no? Se puede trabajar en eso. Yo creo también que, por añadir un poco también el tema de la curación de contenidos en relación con el aprendizaje de los chavales en primaria, en secundaria, creo que tiene es un proceso, ¿no? En fases, ¿no? Y que te obliga a estar continuamente recibiendo información y aprendiendo, ¿no? Y yo creo que aquí hay una parte muy interesante porque digamos que crea en el estudiante el hábito del aprendizaje permanente, ¿no? Es decir, está en un proceso en el que vamos continuamente adquiriendo cosas. Y eso es un hábito que sí que se puede trabajar mucho a partir de la curación de contenidos, ¿no? Y en cualquier edad, ¿no? Yo quería hacer un pequeño apunte sobre lo de a qué edades. Si os acordáis cuando éramos pequeños, que creo que para algunos sois por aquí de mi quinta, hacíamos los collages esos en las cartulinas, que nos decían hacer un collage de no sé qué. Bueno, eso era una curación de contenidos muy artesanal, pero no dejaba de ser curación de contenido, ¿no? Entonces, bueno, se puede hacer efectivamente, se puede luego automatizar y demás. Yo creo que en edades tempranas la tecnología tampoco es excesivamente relevante y a veces puede ser incluso hasta nociva. Pero a partir de los últimos cursos de primaria y demás ya se puede empezar a integrar, pero hay que hacerlo con cabeza. Claro. Fijaros que encontrar, filtrar, quizá que encontrar no tanto, pero porque se la puede dar el maestro, ya se la puede dar curada a niños de edades más tempranas, pero filtrar, seleccionar, comparar y crear un nuevo contenido que mínimamente tenga un aporte personal de aquel niño o aquel grupo de niños que están generando y haciendo ese trabajo, creo que es la clave de sentar unas buenas bases para poder ser en el futuro, poder utilizar esta competencia de ser curador de contenidos cuando uno ya tiene edades más avanzadas, claro que sí. Mercedes. Perdón, sí. Me parece muy interesante por donde estamos quedándonos ahora, ¿no? Porque yo creo que hemos dejado ahí ya varios de los problemas, o por lo menos de lo que vemos que está constituyendo un problema en el sistema educativo, la integración de la sociedad, las edades altas, las bajas. Entonces, a mí me parece que tendríamos que pensar un poco de dónde tenemos que partir para poder arreglar este tema. Es decir, tenemos ya claro que la curación de contenidos tiene que tener voz propia, que tiene unas fases, que hay un desfase entre lo que está sucediendo en las aulas, lo que está sucediendo en la sociedad, incluso un desfase por lo que habéis apuntado con los adultos, ¿no? En las empresas y demás. ¿Qué podríamos hacer? Es decir, ahora estamos de distintos sectores, de distintas partes geográficas, de distintas etapas educativas, porque yo ahora mismo me dedico a los enanos de 0-3 y sí que hago cosas con tecnología para ver por dónde crecer con ella. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué idea daríais, tanto Javier como Alfredo, para que esa curación de contenidos realmente sea una creación de contenidos en un futuro no tan lejano? Que los alumnos puedan incluso crear ese contenido con voz propia y que aporte un valor, como hemos dejado antes, humano a esa curación de contenidos. Sí, yo lo que iba a plantear es simplemente que es relativamente sencillo, aunque digamos a corto plazo es imposible, que es cambiar absolutamente las metodologías que se utilizan en el aula. Es decir, las metodologías que estamos utilizando en la mayoría de las aulas, léase en primaria, en preescolar, en secundaria, son metodologías realmente del siglo XIX. Es decir, y estamos hablando de content curator. Es decir, lo que hay que hacer es hacer una labor de sensibilización. Hay que empezar por los profesores, porque si los profesores no son capaces de hacer curación de contenido, de entender la importancia que tiene la curación de contenido y de generar alumnos independientes que sean capaces de generar esa inquietud por la curación de contenido y ser personas autónomas, difícilmente lo vamos a poder conseguir. Yo digo que el sistema educativo actual fomenta asalariados, nunca emprendedores. ¿Por qué?
porque se coartan muchas veces esas libertades. Es decir, muchas veces al alumno que quiere hacer cosas de esas, cosas colaborativas, el que quiere trabajar, pues se le coarta eso porque los currículos de las asignaturas, las metodologías que se utilizan en la actualidad, las capacidades de los docentes muchas veces no son las adecuadas para esas cosas. Sí, Javier. Los alumnos tienen que ser más autónomos y tienen que desenvolverse más, y lo necesitan más, desenvolverse más por sí mismos en el manejo de las cosas que les interesan. Entonces el profesor tiene que hacer más el elemento más de facilitador, de ayudarles a trabajar con ello, ¿no? La idea de explicar contenidos, o sea, de explicar cosas y que todo el conocimiento está en el profesor, o que lo más importante está en el profesor, que es el que les dice a los estudiantes cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo. Eso ya se está acabando, ya se ha acabado ya, ¿no? Aunque todavía seguimos haciéndolo, o todavía se sigue haciendo mucho, ¿no? Porque el conocimiento está ahí fuera y está en las redes, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, hay que enseñar sobre todo a los alumnos a ser autónomos y a saber filtrar y seleccionar, ser críticos con la información y aportar valor a esas cosas que decíamos. Entonces, en la pregunta que decías, que sobre todo ir hacia la creación de información, claro, entendida, la parte final de la curación de contenidos incluye creación de información también, ¿no? Incluye creación de información, una parte, esa aportación de valor y de hecho la creación de valor también está en el filtro y está sobre todo también en ese comentario, en ese contexto, en esa aportación de valor que se hace el curador. Entonces, el alumno tiene que aprender a filtrar información, a ser curador de contenidos y tiene que aprender a ser también creador, ¿no? De información, creador de contenidos. Entonces, aprendiendo técnicas de curación de contenidos y practicándolas, yo creo que desde los diferentes niveles de enseñanza se puede llegar a esto. Se puede llegar a eso. La transformación de la educación desde esta fase, digamos, más tradicional en que una persona emite, el profesor emite y otro recibe, que es el alumno, que sería el modelo, digamos, más convencional de hace décadas, hacia esto de lo que estamos hablando, pues tiene que darse ya en los próximos, o sea, ya está empezando a dar y tiene que darse más en los próximos años, porque la revolución digital además lo va a facilitar, o sea, lo va a potenciar muchísimo, digamos, y de hecho, cuando hablamos de educación y del futuro de la educación, es difícil de preverlo, a mí me resulta difícil de preverlo, porque no sé realmente hacia dónde nos va a llevar todos estos cambios. Cuando hablamos antes hablaba de los cambios que ha producido el social media en Internet, uno de los sectores en los que ha cambiado menos es la educación, digamos, al menos en la educación universitaria, es lo que ha cambiado menos. Seguimos haciendo en buena medida las clases como se han hecho en décadas anteriores, ¿no? Simplemente hemos cambiado, pues que ahora hay más ordenadores, ¿no? Pero la tecnología va por delante, porque nosotros ponemos aulas de ordenadores para que los chavales tengan ordenadores, ¿no? Pero es que la mayoría van con su smartphone, que tienen todo ya en su smartphone. Y mientras el profesor les está explicando cualquier cosa, miran en el smartphone y consultan pues de Wikipedia o lo que sea, y ya saben, si se ha equivocado, eso lo dicen. ¡Ey, que esto que dices no es correcto! Por tanto, es decir, todo esto va tan rápido que hay que adaptarse a eso y ponerse por delante. No ir a remolque, sino ponerse por delante y saber prever hacia dónde va esto, ¿no? Los profesores y las instituciones educativas que vayan a remolque no funcionarán, es decir, quedarán atrás. Es decir, las instituciones educativas y los profesores tienen que ponerse adelante de esta ola de cambio, no al final, sino delante, ¿no? Intentando dirigirla, ayudarla y ver hacia dónde van las nuevas tendencias y cómo se puede ayudar a los alumnos y ellos mismos y a los alumnos a cabalgar esta ola, ¿no? Esta ola digital. Inma. Pues una pregunta, esta es para Alfredo, para un poco de cancha. Era referida un poco a este, vamos a ver, en este tema que estamos comentando, el cómo en tu libro de Twitter que haces una introducción en cuanto a cómo, digamos, a tus inicios en la red. Y un poco nos
muchas yo creo que podemos sentir identificados, porque un poco como de repente las ves venir por todos lados, está como descolocado y poco a poco vas, pero muy poco a poco vas aceptando un poco las reglas del juego y a partir de ahí empieza a disfrutar realmente. Eso funciona para la curación de contenido. Pero a pesar de que tiene un funcionamiento básico muy, muy sencillo, Twitter sigue pareciendo, a muchos usuarios noveles, sigue pareciendo algo terrible y no les resulta sencillo comprender la dinámica y el poder sacarle partido. ¿Qué recomendaciones tendrías tú para un docente un poco que esté iniciándose para contenidos en el sentido que estamos hablando, para propiciar una educación del siglo XXI? Sí, la verdad es que Twitter, a pesar de ser una herramienta que no es especialmente compleja, compleja en cuanto a manejo, yo podría decir que es como un WhatsApp, si queréis, un poco ampliado con algunas herramientas más, realmente es la red más difícil de todas, con diferencia. Bueno, yo apuntaba en el libro, perdón, que yo tardé en poner el primer tweet 1 año y medio desde que me abrí la cuenta, porque no lo veía, es decir, todo el mundo cuando entra en Twitter al principio tiene la sensación de que eso no vale para nada, de que es una mierda hablando en plata, de que nadie habla contigo, de que... Primero, eso ocurre porque no conocemos el funcionamiento de la herramienta. En segundo lugar, porque a pesar de que vemos que es una herramienta que funciona, que es una herramienta muy interesante, que los medios de comunicación se vuelven locos con Twitter, si os fijáis, antes las noticias se generaban donde fuera, los medios las ponían y llegaban a Twitter. Ahora las noticias llegan a Twitter y luego son los medios las que se hacen eco de ello. La verdad es que es una red muy compleja. Lo que más cuesta es entender para qué me sirve a mí Twitter. Claro, para eso hay que tener paciencia, hay que tener constancia, y requiere un esfuerzo que mucha gente no está dispuesta a dar. Por lo tanto, digamos, es una red compleja. Mucha gente en el momento que entra y ve que no hace nada, lo abandona porque creo que aquello no sirve para nada. No, sirve. Hay que ver cómo, hay que aprender y sobre todo hay que dedicarle mucho más esfuerzo que al resto de las redes. Una vez que uno entiende que Twitter es una red que funciona, la mayoría de la gente, yo os puedo decir, yo conozco a la mayoría de los grandes profesionales de social media de España, de Hispanoamérica y demás, y si tú les preguntas cuál es su red social favorita, la que ellos disfrutan y les gustan y demás, absolutamente todos dicen que Twitter. Pero claro, requiere bastante más esfuerzo, sobre todo en las etapas iniciales. Pero una vez pasadas esas etapas, es la red de redes, bajo mi punto de vista. Vamos a ver, Javier. Sí, bastante de acuerdo, apunto lo que decía Alfredo, bastante de acuerdo con lo que ha dicho de Twitter. Yo también creo que es la red social ahora más interesante ahora mismo. Sí. A ver, Javier, la Content Curation que está muy vinculada con todo el mundo de las bibliotecas y ¿en qué afecta a los nuevos roles que debe desarrollar una biblioteca para seguir siendo una actual en el siglo en el que estamos, ¿no? Bueno, sí, la curación de contenidos, o sea, la biblioteca como ente, como entidad, debe ser curadora de contenidos, ¿no? La biblioteca es un centro de recursos, ¿no? Siempre ha sido el centro de recursos. Entonces, en estos momentos es el centro de recursos, no solamente recursos físicos, los que están físicamente en las paredes internas, dentro de las paredes internas del centro bibliotecario, sino que también son recursos digitales, ¿no? Entonces, una de las actividades, las funciones que puede tener la biblioteca es ese trabajo de curación de contenidos, de ofrecer a sus usuarios, a sus usuarios, bueno, iba a decir audiencia, clientes, pero en el ámbito bibliotecario se utiliza la palabra concretamente de usuarios, los usuarios de la biblioteca. Pues ofrecer a sus usuarios aquellos recursos que necesitan, independientemente de que estén, como digo, dentro de la colección o no. Para la biblioteca, la curación de contenidos supone salirse un poco de la idea de colección, de la idea de colección que es una idea, digamos, clásica de las bibliotecas, la colección propia, ¿no? Ir más allá de la colección. ¿Se pueden curar contenidos de la propia colección? Sí, pero también ir más allá y ofrecer contenidos de las redes sociales, contenidos de Internet, de acuerdo a las necesidades de los usuarios de ese centro, ¿no? Y en ese sentido, las bibliotecas están empezando a hacer a diferentes niveles, de universitarias,
públicas, escolares, cada uno dentro de sus características, están empezando a hacer curación de contenidos. Hay un producto concreto de las bibliotecas que se llamaba tradicionalmente guías temáticas. La guía temática, que es muy habitual en el entorno universitario, la guía temática ya es en sí un producto de curación de contenidos, esa idea, porque es seleccionar contenidos de un tema, ¿no? Esa idea de guía temática. Entonces, ahora de lo que se trata es que las bibliotecas hagan nuevas guías temáticas, hagan guías temáticas actuales, digitales, con la nueva tecnología y con las nuevas herramientas de curación de contenidos. Y concretamente en el ámbito de la educación, las bibliotecas escolares además tienen ese papel importante de centro de recursos de la comunidad educativa a la que sirven, y pueden ser, digamos, un elemento fundamental, ese agente que hace de mediador, de facilitador de los recursos que existen en el mundo digital, en Internet en general, para los profesores y para los alumnos. Jesús, si te parece, para no abusar del tiempo ni de nuestros interlocutores ni de la gente de redes, podíamos cerrar, pero yo creo que retomando lo que hemos dejado antes en el aire, que sería esa parte de valores. Y a mí, ya sabes que soy María Ubuntu, porque tú me enseñaste. Entonces, para hacer un círculo que cierre ese yo soy porque tú eres, nosotros somos porque vosotros sois, de alguna manera, ¿qué os parece si lanzamos todos un mensaje final, ¿no?, de esperanza o de qué puedo hacer mañana? Entonces, yo lo primero que quiero lanzar es el que siempre me parece interesante en los hangouts, y es que nos abramos a orgánicos. Cada cual en su campo es muy bueno, pero cuando nos ponemos juntos avanzamos mucho más rápido. Yo creo que esta tarde os tenemos que dar las gracias por todo lo que hemos aprendido para poder llevar ahora desde nuestra docencia, desde nuestra reflexión educativa, a que mañana las cosas cambien. O sea, ¿qué vamos a hacer a ese collage que hacíamos antes? ¿Cómo le vamos a meter más prisa para que los alumnos tengan su propia voz? Entonces, si te parece, le pasamos a Blas, que vaya con la ronda. Sí, Blas. Sí, pues la verdad es que a mí me ha gustado mucho este hangout en el que estamos participando mucha gente en la red, y me voy a quedar con una frase que para mí como maestro me ha encantado, ¿no? Y que creo que la competencia que podemos desarrollar en todos los alumnos en distintas edades como curador de contenidos también favorece o va implícita con la competencia y con la capacidad de tener criterio propio, de ser autónomos y de ser capaces de estar preparados para una vida futura de adultos. Bien, Inma. Inma. Pero ¿No nos oye? Tengo problemas de conexión ahora mismo. Vale. Seguimos con Javier y cierra Alfredo, ¿correcto? Venga. Una pequeña última reflexión, sí, Javier. Sí, yo diría que, un poco retomando una cosa que he comentado antes, que el proceso de curación de contenidos nos obliga a un aprendizaje continuo, a estar continuamente buscando información, filtrando, pensando en el valor y compartiéndola. Esto nos obliga, nos ayuda a estar continuamente aprendiendo, y la capacidad de estar continuamente aprendiendo, del aprendizaje continuo, es una necesidad, yo creo, en este mundo que evoluciona cada vez más rápido, y por tanto es una cosa fundamental para todos, cada uno en su ámbito y en su nivel, ¿no? Profesionales, profesores y alumnos. Para finalizar, Alfredo, una pequeña reflexión. Sí, yo solo quería hacer una pequeña reflexión que sería un poco de sensibilización. La gente que tenga miedo a digitalizarse, que vaya pensando que se va a tener que jubilar anticipadamente. O sea, es decir, o nos digitalizamos o nos morimos desde el punto de vista profesional. Es decir, que es hasta divertido. Fijaros lo bien que nos lo estamos pasando nosotros ahora, que estamos generando valor, que estamos curando contenido, y lo estamos haciendo, digamos, utilizando recursos digitales y aportando nuestro valor personal. Que no tengan miedo a la digitalización, que el miedo que tienen que tener es hacia la no digitalización. Todos los indicadores económicos van hacia una total digitalización de la sociedad. Pues cada uno en su ámbito pues debe irse poniendo las pilas o lo va a pasar muy mal. Sí. Blas, tú estuviste en un hang ayer, ¿querías comentar algo sobre eso?
Bueno, la verdad es que ayer tuvimos un Hans y últimamente parece que esto se nos multiplica y estamos demasiado en las redes. Pero bueno, también fue muy interesante en el sentido del uso de las bibliotecas escolares, desde un punto de vista de bibliotecas escolares, cooperativas y de trabajo de varios profesionales y varias instituciones en ese entorno de biblioteca escolar. Y salió el tema de la curación de contenidos y creo que hay muchos bibliotecarios hoy que han estado escuchándonos y que seguro que habrán disfrutado muchísimo de este Hangout. Desde luego que esta idea de unir, de que hemos unido de curador de contenidos con la función docente, en la que hemos visto que hay tantas similitudes que al final ser curador de contenidos es ser docente y capacidades de curador de contenidos son las capacidades que tiene que tener cualquier docente y cualquier alumno para seguir aprendiendo, creo que es una cuestión clave que hemos visto esta tarde. Pues Jesús, Sí, ya te vale, toca a ti pues, cerrar. Nada, la verdad Emplazar a la que gente en redes. sí, la verdad que siempre agradecer a Javier y Alfredo, en primer lugar, que hayan estado esta tarde con nosotros, esta tarde-noche con nosotros, y agradecerles todo lo que nos aportan sinceramente en la red, porque continuamente aprendemos de ellos. Y nada, como Isma antes no pudo entrar, pues le dejo despedir a ella y nada, agradecerles a los dos, sinceramente, todo lo que nos aportan continuamente. Gracias a los Muchas dos. gracias. Gracias a Gracias a vosotros. vosotros. Bueno, Isma, despide y ya nos vamos. Pues muchísimas gracias porque efectivamente que la arroba el hashtag, y el hashtag ya ascendiendo, yo estoy siguiendo el hashtag al mismo tiempo y pasada. Yo me quedo en la parte que más te llega al final es que porque no solo No se te oye. Vale, no se te oye, Isma, venga, No se te oye, No se te vale. oye, Isma. Darle las gracias a todos los que nos han estado siguiendo y nada, reiterárselas a Javier y Alfredo. Pues nada, hasta otra ocasión, muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, gracias.